Bienvenidos una nueva vez a la fuente de agua viva. Les habla su servidor en Cristo Jesús, Dr. Ángel de Jesús, de la Iglesia de Midland, localizada en los Estados Unidos, en el estado de Michigan, en el pueblo de Midland. Yo le doy la traducción, la iglesia en el medio o centro de la tierra, la Iglesia de Midland. Primero que nada, vamos a invocar la presencia del Señor con oración. Y Jesús dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la daré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Señor Jesús, te amamos y guardamos con obediencia tus mandamientos, y así recibimos del Padre el Espíritu Santo en tu nombre. Amén. Hermanos y hermanas, el fin del mundo, como le dicen, Doomsday. Este título me hace acordar cuando era joven y quisiera acordarle a los oyentes de la edad de 40 hasta los 100 años. Yo soy nativo de Puerto Rico y durante el 1970 habían tres periódicos que se vendían mucho: El Mundo, El Imparcial y El Nuevo Día. Y parte de las noticias que publicaban en esos días se basaban en el final del mundo por guerra nuclear. La pregunta era, ¿qué harías si se acaba el mundo? La contesta era, si se acaba el mundo, entonces compro El Imparcial y es un nuevo día. Perdonen la broma y espero que lo encuentren chistoso y agradable. Pero eso sucedía por el 70. Ahora, hoy día, ¿será esta la traducción o interpretación propia del fin del mundo? Del 1221 o el 2012 o el 1221-12. Decimos de Doomsday. Bueno, hubo un canal de televisión de nombre Fox News. Hizo un documental titulado Contando hasta Doomsday. El documental ofrece un pensamiento diferente al que presenta la fuente de agua viva. La teología que es presentada en este blog se refiere al estudio de las escrituras en semejanza al estudio de la teoría mecánica cuántica. Yo le llamo teología cuántica. Por favor, no deje que el nombre le asuste. Lo que significa está basada en las escrituras. El pensamiento de la teología de Quantum es el argumento de la verdad, el poder del ser humano, quiénes somos, la historia del desarrollo de la mente, el secreto que posee, el propósito de la energía llamada vida, luz, espíritu, alma. Doomsday, fin del mundo, diciembre 21 del 20 al 12. Quiero presentarles unos videos para corralar un pensamiento sobre la energía de la vida. La vida es la energía que sostiene el universo. Tiene el poder de mantener la mente. Por ejemplo, el hombre se convirtió en un ser viviente. Significa que la mente tiene la habilidad de comunicarse con el mundo físico. El mundo tiene su propio sistema de energía de apoyo, pero el hombre es la parte creativa para vestirla y mantenerla. Con esto dicho, la Biblia nos habla de dos reinos: el reino de los cielos y el reino natural del hombre. Por ejemplo, en las Escrituras, en el libro de Mateo, en capítulo 5, versículo 17, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda haya sido cumplida. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado grande en el reino de los cielos. So, hermanas y hermanas, esa fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que también nos dice claramente que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde se manifestará o será destruida o pasará, como la palabra en el principio. Y también ese es el hombre la interpretación, pero también pero la interpretación del hombre también nos lleva, por ejemplo, a lo que hoy día nos cuentan. En la página de la internet, la Quantum Teología o Theology, escribe un documento o una parte de enseñanza que se refiere al final del mundo. ¿Quién está bien? ¿Podría ser posible que la imaginación del hombre esté bien? ¿Y cuál es la verdad y la realidad? Pues también vemos que, por ejemplo, la gente está hablando de que el mundo se acabará por religión, otros porque habrá un hoyo oscuro, otro será por la raptura de la iglesia, otro por enseñanza mística de Cristo, otra por la ciencia y el descubrimiento, otra por una superenergía supernatural o espiritual, otro por un contacto de un meteoro que llegue a chocar con la tierra, otro que la tierra sea destruida de adentro hacia afuera por un solar flare. También nos habla de invasión de los ilegales a marcianos, como le decíamos antes, o extraterrestres, seres extraterrestres, o una guerra nuclear. También nos hablan del calendario maya, o también, de nuevo, repito, que la Tierra se destruye a sí misma, o una parte de fisión. Estas son las diferentes partes que nos han enseñado por los últimos años que siguen hablando del final del mundo. Y con todo y eso hay unos documentarios, unas estaciones de televisión que han documentado, por ejemplo, en el canal de la historia, el canal de historia, el canal de aprendizaje de Learning Channel que le dicen, y han tenido muchos programas sobre el final del mundo, pero han llegado a la conclusión que a lo mejor como termina el calendario azteca, que no va a ser de esa manera, que no va a terminar así como dicen que va a terminar. Por eso hay que pensar más adelante, pensar positivo del día 22 de diciembre. Y por eso le digo que la cosa más importante por el momento es que estamos vivos y que sería nuestra verdadera posición en nuestra creencia y quiénes somos. Como les dije, tengo que enseñarles unos videos. Y esto es interesante porque quiero que miren quiénes somos y quiero presentarle este video para que nos traiga en unión en pensamiento. Es lo imposible. Y este documento tiene que ver con la creación del universo. Pues vamos allá a observar este video para saber cómo y de qué nos habla. El universo, muy importante. Esta historia es la historia del universo. Así que lo más adecuado sería empezar por un gran Big Bang. Una gran explosión que dé comienzo a todo. Pero una explosión ¿a partir de qué? Un punto no dimensional de densidad infinita, que nadie sabe cómo se originó, ni por qué estalló. El Big Bang establece una barrera temporal entre lo que había antes y lo que hubo después. Establece un tiempo cero, momento en el cual el universo propiamente dicho comenzó a existir. Pero es una barrera que no nos permite ver qué había antes. No nos permite saber nada acerca de qué es lo que provocó que el universo se condensase de forma tan extrema para luego estallar. Puesto que la historia del Big Bang es una historia que comienza a escribirse en el futuro, no en el pasado del universo.
Sin embargo, el universo tiene un pasado. Hay una historia anterior al Big Bang, ya que todo nuevo universo sigue un proceso lento y laborioso, el cual será desvelado más adelante, mediante el cual una gran cantidad de masa se condensa hasta alcanzar el tamaño de un punto adimensional. Una serie de sucesos y acontecimientos que culminarán con la creación de una singularidad, a partir de la cual nace nuestro universo. Pero ¿por qué es una historia que comienza a escribirse en el futuro? Porque no es sino a partir del momento en que se descubre que el universo se está expandiendo, que se comienza a pensar en la posibilidad de que el universo haya podido nacer a partir de un punto donde toda su masa y energía se encontraban extremadamente condensadas. Dicha historia comenzó a escribirse hacia el año 1923-1924, año en que el astrónomo americano Edwin Hubble, al estudiar la luz emitida por las galaxias, descubre que presentaban un anormal desvío hacia el rojo. Esto quiere decir que las ondas de luz que recibimos de las mismas, por alguna razón, se emiten más espaciadas de lo que debería de ser en condiciones normales. Y esto solo puede ser debido a una cosa: que dichas galaxias se estén alejando de nosotros. Hecho que se dio en llamar movimiento de recesión de las galaxias. Más adelante, en 1929, Hubble dio a conocer la ley denominada Ley de Hubble, que establece que la velocidad de recesión de una galaxia es proporcional a su distancia. De manera que a mayor distancia, mayor será su velocidad de recesión con respecto a nosotros. 2 años antes, hacia 1927, el astrónomo belga George Edward Lemaitre imaginó un universo donde el tiempo se invertía, y en el que las galaxias comenzaban a acercarse las unas a las otras, hasta fundirse en una esfera de materia y energía, y crear lo que él llamó el huevo cósmico. Una esfera de unos pocos años luz de diámetro, donde toda la materia y energía del universo se encontraban extremadamente condensadas. Debido a su inestabilidad, dicha esfera explotó, dando lugar, con el paso del tiempo, al universo tal y como lo conocemos hoy día. Fue a partir de dicha idea que nació la teoría del Big Bang. Ahora bien, al indicar que el universo está en expansión, las modernas teorías cosmológicas quieren dar a entender que lo que se expansiona es la totalidad del universo, arrastrando a las galaxias en su movimiento de expansión. Es decir, que las galaxias no se mueven, sino que se encuentran detenidas en un espacio que se mueve. Por lo que se puede decir que es una expansión que se produce a gran escala. Sin embargo, esta forma de actuar del espacio, separando entre sí solo a las galaxias, significaría una forma de comportarse poco objetiva, puesto que el espacio lo impregna todo. Puede decirse que el espacio es el entramado que forma la estructura del universo. Tampoco sería muy arriesgado afirmar que éste ocupa el 99% del universo, y seguramente nos estemos quedando cortos, ya que las galaxias están separadas por distancias que se cuentan en millones de años luz. Las estrellas están separadas por una distancia de varios años luz entre sí. En el caso de Alfa de Centauro, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, la distancia que le separa de nosotros es de 4,3 años luz, lo que equivale a algo así como 40 billones de kilómetros. Asimismo, los átomos pueden considerarse como pequeñas esferas, cuyo diámetro puede rondar las 6 millones y más. Bueno, hermanos, si pueden ver el tape completo, lo pueden buscar en la YouTube, en el universo, es un universo estrella. Es tremendo video que en realidad me gustaría que lo observaran porque la ciencia de hoy día ha avanzado mucho. Por eso es el propósito de la teología cuántica, aquí en el programa La Fuente de Agua Viva, es escudriñar las escrituras a todo punto, coma y letra, comenzando con el entendimiento del lenguaje hebreo, arameo y griego. Cuando estudiamos las escrituras y hacemos análisis, encontramos que a veces las enseñanzas que nos han dado desde niño no son basadas en las escrituras, sino en la interpretación de aquellos que estaban en la posición de enseñar. Esto incluye, con perdón, a los fundadores de la religión católica y también con perdón a los protestantes.
Se puede decir que a lo mejor tenían en su corazón ayudar al pueblo, pero el poder absoluto corrupta absolutamente. Hoy con el poder del Internet se pueden hacer estudios sobre la historia del mundo y llegar a una posición por lo menos de 80% correcta, porque también hay muchos que dan información falsa. Le doy las gracias al pueblo judío por haber mantenido la Biblia, y aquí nos vemos el, el lenguaje hebreo, por la Biblia, porque ellos haberla mantenido. La Torah es el libro sagrado de su historia completo por tantos años. Su lengua no ha cambiado en la forma que fue escrita hace casi 3000 años. La pregunta que debemos hacer es cuál fue o cuál era la cantidad de las personas que podían o sabían leer, escribir en ese tiempo. No se olviden también que 2000 años atrás o 1500 años atrás o 500 años atrás, no se olviden que en ese tiempo el saber era poder y era algo que aquellos tenían en su poder para el control de la gente o la población por medio del saber. También no se olviden que la ciencia y la creencia es un ser supremo, en un ser supremo comenzaron unidas y con el tiempo fueron separadas. Y a veces hasta la muerte sucedió por la creencia. Lo que quiero decirles es que en el tiempo pasado no había mucha gente o poblaciones que tenían la flexibilidad de aprender a escribir y a leer como la tenemos hoy día aquí en los Estados Unidos y en parte por todo el mundo, que la abundancia en la forma en el enseñar cómo escribir y cómo leer, perdone por mi lenguaje, que lo tengo un poquito confuso. Pero lo importante es que hoy día tenemos la oportunidad de aprender y estudiar si queremos en realidad. Ahora quiero demostrarle cómo no puede ser posible el fin del mundo. La otra parte que le voy a enseñar tiene que hablar de, por ejemplo, el hombre, ¿cómo le diría? Un quiropráctico. Este video va a ser en inglés, no pude conseguir uno en español, pero al final del video le daré un poco de la información. Si escucha detalladamente, si puede, habla un poquito de inglés y veremos cómo sucede al final. Ahora, en este video, con Reggie. Is the question of what kind of diseases can chiropractors cure? Do you remember when you first came into a chiropractor's office, or the first time you heard about chiropractic, you thought, well, maybe they're all right for backaches or stiff necks, and then people start telling you strange things. Somebody says, well, I took my daughter to the chiropractor and he cured her menstrual cramps. And somebody else comes along and says, I had psoriasis for 17 years and it cleared up under chiropractic care. And somebody else said, yes, well, he cured my gallstones. Somebody says he cured my diabetes, heart disease, multiple sclerosis, migraine headaches, chronic constipation, ulcers, indigestion. If you sit there long enough and listen to some of these claims, you will suspect that chiropractors are claiming they can cure everything from leprosy to ingrown toenails. And as a new patient, you must ask yourself, what kind of diseases can they really cure? I thought I'd like to answer that tonight. Because the answer is very simple. No chiropractor anywhere ever cured anything. Chiropractors can't cure disease. And medical doctors can't cure disease. Anything that is ever cured is cured by the living body, not by doctors. We're in such a rush to give credit where it isn't due. When you get sick, you always want to treat the disease instead of letting your body do it. If you cut your finger, you run to the iodine bottle, you pour on iodine, you wrap it in bandage, you shoot the arm full of penicillin, the other arm gets a tetanus shot, and a week later you take off the bandage and it's all healed. You really think iodine and bandage and penicillin will heal a cut? If you think that, tomorrow morning get down to the butcher's shop and buy yourself a steak and bring it home and cut it. Pour on some iodine, wrap it in bandage, shoot it full of whatever you want. The steak won't heal, will it? Of course not. And you say, well, now you're being ridiculous.
Of course the steak won't heal because it's not alive. But that's the point. Let's stop giving credit where it isn't due. Life heals, not doctors. All the scientists in the world put together couldn't heal a blade of grass. And yet your living body, as you sit here right now, is making living flesh and blood out of the food you had for lunch today. What I want to do tonight is totally destroy your faith in doctors of all kinds, because not one of them can cure anything. And I want to give you some faith through understanding. I want to give you some confidence through common sense, through knowledge of this great, fantastic body of yours. You are the doctor. Built into you is all of the wisdom of nature, and that wisdom that the chiropractor calls the innate intelligence of life knows all there is to know about healing. No doctor can cure anything. You and you alone can heal. In fact, if your body were working right, you wouldn't have got sick in the first place. Let's discuss just how great this body of yours is. I'll give you one example, and if that one example doesn't convince you, then I'm going to quit. Let's think for a moment about the start of a new human being, the union of two little cells. Now, there's a little female egg cell about the size of a dot made by a fine-pointed pencil, so minute you can barely see it with the naked eye. That meets up with a male sperm cell that's even tinier. Well, maybe a little smarter, but smaller. Sorry, girls. Two little cells get together, and from this, a whole human being is going to be formed. As the one cell now, as it's united, one cell gets a little bigger and divides into two. Divides into 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, just keeps multiplying. And then when it looks like a little mulberry, somehow it knows to change. Remember, they all started out from one cell. They should all be the same, shouldn't they? And yet now, certain of the cells begin to change. And this little mulberry-looking mass gets a dent along one side that the scientist calls the primitive streak. That primitive streak is going to become the first organ of the human body. You know what the first organ is? Always. Fascinates me as a chiropractor to know that the first organ to develop is always the brain and the spinal cord. Now, I wondered why. So I turned to the medical physiology textbook. And Halliburton's textbook in medical physiology states, the brain and the spinal cord are the first to form because they're the master control system of the body that will regulate and control the function of every other system from then on. But then, as though around an invisible skeleton, with no doctors around to tell him what to do, no scientists, no PhDs, no surgeons, no pediatricians, this little speck of light knows how to form a perfect human being. And in 280 days, nature has done her job, and a perfect being is born. Now, do you assume for one moment that the wisdom that designed this perfection quits when the baby is born? The baby's born may be weighing 6.5 pounds and is 20 inches long. And is going to grow up to be 6 feet tall and weigh 180 pounds. And everything will grow proportionately. You think it's luck that there are 2 holes in the skin just where the eyes come? Or is there some planning here? How do the fingers know how long to grow? They don't just keep growing. Somehow they know there's an inner wisdom that tells them when to quit. The heart cells grow to exactly the right shape and size to form a heart. And the liver cells always stay in the liver. They never go into the eye. So apparently the wisdom that created this body, that which the chiropractor calls the innate intelligence, the inborn wisdom of life, it's still there even after you're born. And it regulates your growth all the way until you're fully grown. But now when you're fully grown, can we now assume that nature quits? Now it's time for doctors? The wisdom that created your body is still there. In fact, if you understand this next part, you'll understand everything there is to know about health and healing. I said earlier that in order for your body to be healthy, the 25 to 30 quadrillion cells must be doing their job. That there are highly specialized cells, and if they're not doing their job,
then the job won't get done. I also said that this body, when it's working right, can last 120 to 150 years. That apparently is nature's scheme of things for human beings. But the individual cells, they don't last 120 years. You know how long your cells last? If I brush my hand, I brush off millions of dead cells, and new ones grow from inside to replace them. Your body is constantly replacing its cells at the rate of about 3 billion every 60 seconds. As you sit here right now, your heart cells are dying. But don't worry about it, because as one dies, nature makes a new one to replace it out of what you had for lunch today, or breakfast this morning. It's estimated that heart cells live about 90 days, and then they die. Red blood cells last about 120 days, and then they die, and they're replaced. And by the time 14 months has gone by, all of the vital organs have been replaced. And it takes about 7 years to replace the entire body, bones and all. Every 7 years, you have a brand new body. Now that means if you've been married 21 years, you're on your third wife already. Yeah? The last time I said that in a lecture, somebody said, yeah, if she's my third wife, how come she's so much like the other two? But there is a reason for that. While the whole body is replacing itself, as far as science knows, there's one part of the body that does not get replaced. The brain and the spinal cord. Apparently, they have to last you all of your life. Now, this is interesting. The brain and the spinal cord are the first system to be developed. According to Halliburton's textbook of medical physiology, they are the master control system which regulate everything in the entire body. Now we find out they have to last you the rest of your life. Every other part of your body is replaceable, except the brain and the spinal cord. Do you think it might be a good idea to take care of your brain and spinal cord? That's all chiropractic wants you to do. We say, since every part of your body can be replaced except the brain and spinal cord, and since the brain and spinal cord, if they are working properly, will regulate the proper growth of everything else, you don't have to worry about sick organs. Medicine has failed for thousands of years because it's trying to cure sick cells. Chiropractic says if you have sick cells in your body, let them die. Pretty soon they're going to be replaced by new cells. Now, if the new cells come in strong and healthy, as the old ones die out, then disease passes from the picture. But if the new cells that are born just as sick as the old ones, then the disease goes on, and you'll never get well. And this is where chiropractic comes into the picture. We don't want to cure your sick cells. We just want to make sure that all the new cells that are born are given a fighting chance to be born healthy. Let's take a very quick look at the anatomy of this brain of ours. Because it's the most vital organ in the body, it's given special protection. Nature surrounds it by solid bone. The skull, the cranial vault. But you'll notice the brain is not totally enclosed. Did you know you have a hole in your head? Well, you really do. I can see some of you don't believe it. Let me show you. On our little demonstrator here, up on top of the spine is the skull, the base of the skull. And as I tilt it forward, you can see there's a large hole right here in the bottom. And you, too, have a large hole in the bottom of your head. Of course, it's not very scientific to say you have a hole in your head, so in science, we give that a name in Latin. It's called the foramen magnum, which means large hole. Now, through that hole, the brain extends all the way down the length of the body. But because it's just as important down here as it is up top, it, too, is surrounded by bone. Inside the bone of the spine runs this extension of the brain called the spinal cord. Millions upon millions of nerve fibers. But if the spine were just one piece, you wouldn't be able to bend or twist or turn. So old Mother Nature, in her wisdom, has taken this bone and cut it up in pieces. 24 movable segments called vertebrae. And now that spine is flexible. Let's take another look at the bones of the spine. From the pelvis, or the hip bones at the bottom, the sacrum, the little triangular portion that forms the base of the spine, with a little coccyx or tailbone underneath, and on top of that, the 24 movable vertebrae, or parts of the spine. And inside, where this flexible conduit is shown, in your body, the spinal cord
connects the brain with all parts of the body by running inside the bones of the spine, and in between each pair of bones, there's an opening through which nerve branches pass out. Millions upon millions of nerve fibers from the brain branch out into the other parts of the body. And when they get out here, they divide and redivide and subdivide and make a network of nerves all over the body. Each one of those nerve fibers is about 100 times thinner than a human hair. And over those nerves passes the nerve energy, the electrical energy that keeps your body going. Every single part of your body, in order to work, needs a good nerve supply from the spine. Now the kidney. Over the kidney is the adrenal gland, the liver. They only work properly if they have a nerve supply from the spine. So does the gallbladder, the spleen, the pancreas, the reproductive organs, the eyes, the ears, the nose, the toes, the fingers, either directly or indirectly. Your body is an entire network of little chemical factories. And in order for you to be healthy, all of those little chemical factories must be working properly. And they all interrelate to each other. Now, what does all of that have to do with chiropractic? Just this. Every organ gets its nerve supply through the spine. And that's fine as long as the spine is in its proper position. We take so much for granted, sometimes we forget the beauty of nature's structure. Have you ever thought how your fingers just happen to fit your hand? They wouldn't fit the person next to you because they're custom made for you. Your eyes are exactly the right shape and size for your eye socket. Otherwise, every time you look down, you lose something. Everything fits. And exactly the same is true of the bones of the spine. They're so perfectly shaped that when the bones are in their proper position, the openings are exactly the right shape and size for the nerves which come through to the organs. But if something should happen to your spine, if one of those bones should become misaligned, twisted out of place, even minutely, that's what a chiropractor calls a subluxation. Let's see the damage that can do. Bueno, con eso quiero enseñarles y comparar la creación del universo también con el ser humano. La razón que quiero traer esa comparación o comparar el uno con el otro es porque el universo es muy complejo, pero también si miramos al ser humano es muy complejo. Es tan complejo, yo creo que es más complejo que el universo por la simple razón de que tenemos el poder de analizar y estudiar lo que está alrededor de nosotros, incluyendo el universo, incluyendo qué creó, quién creó, por qué se creó y las diferentes fuerzas que existen que tienen que ver con la creación del universo. Por ejemplo, aquí el doctor Frigi Gold está hablando del sistema, diría, nervios que se origina en la cabeza o en el cerebro y que el cerebro tiene lo que le llamamos de spinal cord, el cable de la espina dorsal. Y ese cable que lleva diferentes, no, como decía, nerve, parte de la cablería de nerv, de nervios. Perdóneme, hermano, porque traducir es muy fuerte. Pero la importancia es que trabaja por energía. El cerebro trabaja por energía. Hay estudios que dicen que el cerebro tiene la capacidad de generar 60 watts de iluminación de una bombilla eléctrica. 60 watts. Eso tiene tremendo poder. Pero sobre todo es que la cabeza del cerebro tiene la habilidad de estudiarse a sí mismo. Es único. Nunca le ponemos importancia a esto, pero esta es la verdad. Y ahora, vamos a referirnos entonces a la parte de cuál es el principio de las cosas. Pues ya hablamos de que el principio de las cosas
no la entendemos muy bien, que la ciencia también está buscando cuál es la relación de la creación y también buscando la importancia de la energía que mantiene el universo moviéndose, aunque sea en expansión o que sea en reducción, en una de las dos formas, porque hay diferentes teorías del universo. Lo que han investigado y pueden decir es que el universo fue puesto a la explosión del Big Bang, sucedió a 13.7 billones de años. Y es muy interesante porque la Big Bang comenzó de un punto a lo que se encuentra hoy día a un espacio tan inmenso como el universo. Y ahí quiero llevarlo, por ejemplo, a la palabra en hebreo, lo que le llamamos la letra Bes, que es la primera letra que aparece en lo que le llamamos el lenguaje hebreo. Y esa letra es la número 2 letra en el lenguaje hebreo. Y tengo unos problemas aquí con... Pues aquí estamos hablando de la letra Bet. La letra Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y aquí le dan el significado. La B toma su nombre de la palabra casa. Y su símbolo original era así. Bueno, si podemos ver aquí claramente que le falta un lado aquí. Yo siempre digo que interesante que si cierra este cuadro o este rectángulo o con forma de rectángulo mantienes un círculo cerrado o el tamaño de una habichuela. Ahora explota, ¡pa! Y ahí sale la creación de Big Bang. Empieza con la letra B. La letra B, Big Bang. Oh, por supuesto, esa es mi opinión, pero también puedo estar totalmente mal, pero lo dudo, por la simple razón de que la letra B es la primera letra que aparece en el libro del Génesis. No aparece la letra Aleph, sino la letra Bet. Significado que la creación del mundo comenzó con la letra Bet, que también nos sabíamos que iban a llamar a la creación del universo de Big Bang. La Big Bang en la palabra en inglés. So, con esa parte en mente, le quiero también demostrarle que la palabra Bereshit y la importancia de cómo y por qué entender el lenguaje hebreo es porque la palabra Bereshit, por ejemplo, comienza con la palabra cabeza, que tiene la letra R, la letra A y la letra Shin, que significa Rosh, 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 que significa cabeza. Lo interesante que miramos es que lo primero que se creyó, o que se creyó, no, que se creó, fue la parte del universo. Y nosotros como cristianos conocemos que en el libro de Juan, el Señor Jesús dijo, si amas a Dios, si crees en Dios, cree en mí también, porque yo voy en la casa de mi padre hay muchas mansiones, ¿se acuerda? Bueno, esta es una casa, la casa principal de la creación, que podemos decirle el universo. Lo importante es qué fuerza es la que origina o qué fuerza es lo que se desarrolla en esa experiencia de la creación del universo. Pero sabemos que eso es en el principio Dios y ahí vemos la palabra creó. Y la palabra creó también es una combinación de letras hebreas que se llama la letra Bet de nuevo, la letra R y la letra A, que significa bará, 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 que significa creó. Y cuando vemos la letra creó en el alfabeto hebreo, ve que está la primera letra, Bet, y esa letra B cuando le quitas el punto, cambia la letra B. Y hay diferentes grupos judíos que hablan un poco diferente que los demás y le cambian a veces el sonido a las palabras, pero son en total es la misma letra con diferente pronunciación. Ya vemos la letra Beth, la letra Ale, la letra, ¿dónde está la letra R? Entre acaso tiene la letra Bará, Bet, Rash y Aleph para hacer la letra o el nombre Bará, cabeza. Y asimismo de la letra creó
Ahí nos lleva también a la letra que le decimos Rosh, que sale la cabeza. Aquí puede ver y mirar la letra Rosh, la letra Aleph, la letra Shin, la letra Yud y la letra Taf, que significa el principio, el principio. So, si le añade la letra Bet, Barashit, quiere decir en el principio. Y por la letra Barashit, la letra B le falta aquí, pero si le ponemos sin la letra B, le ponemos Rashit, Reshit, Reshit, que significa el principio. Y si le ponemos, si le quitamos la Yud y la Taf, significa la cabeza. Rosh, 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 la cabeza. So, esa palabra, por uniendo una y otra palabra, le cambia el significado y al mismo tiempo también le cambia la percepción de las palabras y le da un pensamiento completo. So, esas palabras ya nos hablan directamente de la creación del universo y nos dicen, porque en este estado aquí vemos que dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y si nos damos cuenta que si seguimos leyendo las escrituras, encontramos que todo fue creado en 6 días y el séptimo fue el día del Shabbat o el día de descanso. Pero en esos 6 días, en el sexto día fue cuando Dios creó al hombre. So, en este momento del principio que creó el cielo y la tierra, el hombre no estaba todavía presente, sino estaba la creación, estaba lo que le decimos la materia y las diferentes fuerzas que se conocen hoy día. Por eso les digo, hermanos, que debemos entender el principio del mundo, porque cuando conocemos el principio del mundo, así sabemos cómo el fin del mundo puede ser. Y si miramos la verdad y buscamos nuestra propia realidad, nosotros no estábamos presentes en la creación del mundo. El hombre no estaba presente. Y cualquier científico de físico te puede decir lo mismo, porque el hombre comenzó o puede tener historia, hacen por ejemplo, aunque le des 1 millón de años, o dale 2 o 3 millones, ¿cómo se comparan 3 millones de años a 13 billones de años? No se compara mucho, ¿no? Y sabemos que lo único que tenemos historia es de casi 6.000 años. So, el hombre con la mente que lleva no lleva tanto tiempo en la tierra, aunque podamos decir que lleva 2 millones o 3 millones o 4 o 25 millones. Comparado con billones, no es nada. So, la comparación que quiero que tengas hoy es quién tú eres. Quién tú eres es muy importante. Por la simple razón de que eres tú como hombre o mujer que estás buscando la información, quién tú eres, cuál es el principio de las cosas, qué fuerza controla las cosas y qué parte soy yo de las cosas. Y el Señor Jesucristo nos habló y el Señor Jesucristo nos dijo y nos enseñó que hay un poder, una fuerza, una energía y un lugar, y Él le llamó el reino de los cielos, donde hay un todopoderoso que controla todas las cosas del mundo. El científico todavía está buscando cómo llamarlo. El científico no sabe qué sucedía antes del Génesis primero. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué lo había? ¿Cuál es la pregunta? Por eso le quiero decir que al final del mundo, en todas las historias que le han dicho, sea por un meteoro que choque con la Tierra, que sea el final por el calendario azteca o maya, que sea también por una guerra nuclear, que sea por un terremoto, porque sea porque cambien los polos de la Tierra de positivo a negativo, que sea por el alineamiento de los planetas. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos control ninguno sobre la destrucción del mundo. Lo único que podemos tener es buscar la unidad del hombre, buscar cómo socorrerse el uno al otro, buscar el entendimiento de la palabra y así saber si cómo podemos llegar a lo que el apóstol Pablo habló en el
en el libro de Romanos capítulo 8, cuando dice que la creación lo que espera es por la manifestación de los hijos de Dios. Y si nosotros empezamos a ser transformados por medio de su palabra, porque le puedo decir que lo único que nos puede cambiar es la palabra y alterar nuestra forma de pensar y cómo llegar a una meta muy diferente. Con eso les dejo esta vez. Le habla el doctor Ángel de Jesús de la iglesia de Michigan y de la iglesia de Midland, y quiero pedirle al Señor que le dé entendimiento, que le dé hambre, que le dé un deseo de seguir buscando la palabra. Y por favor, si tiene preguntas, escríbame en la carta a la internet, y si nos puedes ayudar también con beneficios para mejorar nuestra tecnología de cómo alcanzarlos a ustedes y cómo hablar mejor, mucho mejor, se apreciaría mucho. Por el momento no tenga miedo del fin del mundo, porque no sucederá el 12-21 del 2012. Hasta luego, el Señor los bendiga.